Durante mucho tiempo se ha intentado explicar Miami usando categorías que no siempre calzan del todo, que si es superficial, que si es solo playa, que si es una ciudad artificial, que si es una burbuja, pero todas estas lecturas tienen algo que es en común, ¿no? Parten desde afuera y desde la comparación rápida, desde ese prejuicio cómodo, ¿no? Pero cuando uno se detiene a mirar Miami con más atención, no desde Instagram, no desde un titular fácil o desde un turismo express, ¿no? Empieza a aparecer otra cosa, y que es algo más complejo, que es mucho más interesante y curiosamente más profundamente Estados Unidos de lo que muchos creen, ¿no? Miami no se parece a ningún otro lugar de Estados Unidos, a ninguno. Y no porque esté desconectado del país, sino porque finalmente condensa muchas de sus virtudes en un formato que es distinto. Y esa diferencia, lejos de ser una debilidad, es su mayor fortaleza. Y Estados Unidos es un país enorme, no solo en tamaño, sino también en sus lógicas internas. Pensar que Nueva York, Texas, California, el Medio Oeste y Florida responden a una misma cultura uniforme es una simplificación que no se sostiene cuando se observa todo con más calma, ¿no? Con más tranquilidad. Y Miami, en ese mapa, funciona como una ciudad frontera, ¿no? No una frontera geográfica estricta, sino una frontera cultural, una frontera económica y humana. Y un lugar también donde se encuentran idiomas, donde se encuentran historias, donde se encuentran distintos acentos, trayectorias y ambiciones distintas, pero bajo una misma estructura institucional. Y eso es clave. Eso es clave porque Miami no es un caos multicultural. Es una mezcla que funciona porque hay reglas claras que la sostienen. Y ahí aparece uno de los más grandes malentendidos, que se suele finalmente confundir diversidad con desorden. Y Miami demuestra que definitivamente no son lo mismo. A diferencia de muchas ciudades latinoamericanas, Miami no improvisa su crecimiento, tampoco lo frena por miedo. La ciudad se transforma constantemente, pero lo hace dentro de un marco reconocible, por ejemplo, dentro de las normas, dentro de inversiones, dentro de planificación, dentro de control. Y eso no la vuelve una ciudad rígida, la vuelve una ciudad confiable. Y la confianza en una ciudad lo cambia todo, siempre lo cambia todo, porque cuando hay confianza, la inversión llega. De eso estamos todos de acuerdo. Y cuando la inversión llega, la ciudad se empieza a mover. Y cuando la ciudad se mueve, aparecen oportunidades reales. Miami vive en ese ciclo siempre, en ese loop. Por eso se construye tanto, por eso se renueva tanto, por eso barrios completos pueden transformarse sin desaparecer del todo, porque el cambio no ocurre como una ruptura, sino como una transición. Y una de las cosas que más llama la atención al caminar Miami es que no existe un solo modelo de ciudad. No hay una estética dominante que aplaste a las demás. Conviven, ¿no? Conviven estos estilos, conviven escalas, conviven épocas y materiales distintos. Casas antiguas remodeladas con cuidado. Edificios nuevos que se atreven a experimentar. Zonas industriales reconvertidas en polos creativos y barrios residenciales que mantienen su carácter, mientras todo este entorno está evolucionando. Y eso no es casualidad, ¿no? Es el resultado de entender la ciudad como un sistema vivo, no como una postal fija. Miami no se quedó congelada como en una identidad pasada, pero tampoco borró la historia como para parecer moderna. Encontró un equilibrio difícil de cambiar sin perderse, eso sí. Y yo siento que otro punto fundamental como para entender por qué Miami es distinta en relación con el tiempo, ¿no? Es que en muchas ciudades del mundo, el tiempo urbano se vive con una ansiedad o con una nostalgia también. Y quizás, no sé, como que siento que corre desesperadamente una ciudad hacia el futuro o se queda atrapado en el pasado, como que esas son las cosas que pasan con las ciudades normalmente. Y Miami no parece tener ese conflicto. Es curioso porque en Miami el tiempo es práctico, es funcional.
Se construye pensando en lo que viene, pero resolviendo lo que hoy se necesita finalmente. Se convierte donde hay demanda real, se adapta rápido, se corrige rápido y eso le da a la ciudad una sensación que es muy particular, ¿no? La de estar siempre como en proceso, pero nunca fuera de control. Y para muchas personas, especialmente para quienes vienen como de países donde el cambio es lento, el cambio es incierto o es arbitrario, finalmente eso resulta profundamente atractivo. Ahora bien, esta diferencia no significa que Miami sea perfecta, en ningún caso. Ninguna ciudad tampoco es perfecta, pero sí significa que funciona bajo una lógica que es muy clara. Y eso es lo que destaca, porque cuando una ciudad tiene lógica, incluso sus defectos al final se vuelven como, en cierta manera, comprensibles, ¿no? Y Miami no promete que todo va a ser fácil, nunca, nunca, nunca promete que como algo impensado, ¿no? Porque lo que importa es entender que Miami tiene reglas claras y puedes moverte si entiendes todas estas reglas. Eso es. Y eso es algo muy estadounidense, muy estadounidense. Porque Estados Unidos en su esencia no es un país diseñado como para que todos piensen igual, o para que todos vivan igual, no. O quizás tú piensas que en Miami todos quieren lo mismo, pero no es así. Es un país diseñado para que distintos como proyectos de vida puedan coexistir dentro de una misma estructura. Esa es la estrategia de Estados Unidos. Y Miami lleva esa idea, pero la lleva al extremo, porque aquí no hay una forma correcta, una única forma correcta de ser. En realidad eso es lo que quiero decir. Sino que hay múltiples trayectorias posibles. Por ejemplo, están los emprendedores, están los artistas, están los profesionales, están los inversionistas, también están las familias, están los migrantes recientes, hay personas que llevan décadas, ¿no? Y todos conviven dentro de un mismo ecosistema urbano. Y no hay tensiones, no se ven tensiones, pero sí hay muchas reglas. Definitivamente hay muchas reglas. Y esa combinación, diversidad más estructura, es rara. Es súper rara, pero es poderosa. Por eso Miami resulta tan difícil de explicarse desde afuera, porque no encaja del todo en la imagen tradicional de Estados Unidos, porque, o sea, en realidad en la imagen que las personas tienen en su cabeza de Estados Unidos, porque no responde como al estereotipo anglosajón clásico, no se mueve como al ritmo de otras ciudades, no habla con una sola voz, pero eso no lo hace menos estadounidense. Claro que no. Lo hace una versión distinta como del mismo principio. Y Estados Unidos no es uniformidad. Estados Unidos es un sistema. Y Miami es un sistema, pero que tiene como un acento propio. Es tal cual. Y una de las razones por las que tantas personas se quedan en Miami y no solo la visitan, tiene que ver con esa sensación de pertenencia flexible. No necesitas borrar quién eres para encajar en esta ciudad, ¿no? Tampoco necesitas imponerlo, porque la ciudad te permite existir dentro de un marco común. Y eso, para alguien que viene de culturas que son más rígidas o culturas que son más caóticas, se siente como un alivio finalmente. Y Miami no te pide que seas otra persona, ¿no? Te pide que entiendas cómo funciona, nada más. Y una vez que lo haces, finalmente como que se te abre el espacio. Entonces también hay algo importante que decir sobre el orgullo local, porque Miami no vive como acomplejada por no parecerse a otras ciudades de Estados Unidos, no intenta copiar, no intenta justificar su diferencia, nada, la asume. Y eso se nota en su arquitectura, en su arte urbano, en su manera de ocupar el espacio también, ¿no? Estamos hablando del espacio público, y en su economía creativa, en su forma de cómo Miami se muestra también al mundo. No se necesita pedir permiso como para ser distinta, si finalmente esa seguridad identitaria como que es parte de su acento. Desde una mirada más urbana, cuando lo vemos de esta manera, Miami funciona como un laboratorio, siempre. O sea, es que casi todas las ciudades latinoamericanas tienen como esta idea de ir probando cosas y Miami no es la excepción. Un lugar donde se prueban modelos de otras ciudades, por ejemplo, que se implementan hace décadas, ¿no? Están las zonas mixtas, están los usos que son combinados, la integración del arte y del comercio, y los espacios que están pensados como para caminar, para quedarse, para encontrarse. Y nada de eso surge
como de la casualidad, surge de entender que la ciudad no es solo un conjunto de edificios, sino es una experiencia cotidiana. Y Miami entiende eso y lo entiende de manera excelente, lo entiende muy bien. Y aquí es donde aparece una idea que suele incomodar. Incomoda mucho porque y que la verdad es que es importante mencionar, porque el crecimiento visible no es una señal como de decadencia, sino es una señal de confianza. Por ejemplo, las grúas, las obras, los proyectos en marcha. Al final, todos estos proyectos hablan de una ciudad que está creciendo en su futuro, que está pensando en eso. Y cuando una economía realmente se detiene, la construcción desaparece. Pero es radical. Yo cuando miro desde un edificio el skyline, lo primero que veo es cuántas grúas tiene una ciudad. Si la ciudad está llena de grúas, entonces significa que hay inversión, que hay crecimiento, que hay futuro. Pero cuando tú miras y no ves nada, uff, es muy triste, porque al final una ciudad deja de proyectarse, se estanca. Y Miami, en cambio, sigue apostando, está lleno de grúas, siempre hay construcción, y no porque todo sea perfecto, insisto, sino porque hay una demanda real. Hay reglas claras, hay visión, hay personas que quieren invertir, que quieren comprar departamentos, que quieren vivir allá, algunos son turistas, compran y solamente tienen una propiedad para generar negocios, pero viven en otra parte. Eso es muy común, muy, muy común. Por eso cuando se dice que Miami no se parece a ningún otro lugar de Estados Unidos, no debería leerse como una crítica, debería leerse como una constatación. Básicamente, Miami no necesita parecerse, necesita seguir siendo lo que es. Una ciudad puente, una ciudad frontera, una ciudad que traduce. Y quizás ahí está la razón más profunda por la que Miami enamora a quienes se toman el tiempo para entenderla. Claro, no porque prometa una vida ideal, sino porque finalmente ofrece un marco donde muchas vidas posibles pueden desarrollarse. No te dice quién debes ser, te dice cómo funciona el juego. Nada más que eso. Y en un mundo final que siempre está más confuso, que está cambiando, que es rápido, esa claridad es, es muy buena, es muy positiva, es muy clara. Una claridad muy clara. Miami no se parece a ningún otro lugar de Estados Unidos y esa diferencia no la aleja del país bajo ninguna circunstancia, la acerca, de hecho, a su esencia, pero más profunda. Y yo siento que cuando hablamos de su esencia estamos hablando de un sistema que cuando funciona bien, permite que la diversidad no sea una amenaza, sino como que la fortalezca. Y por eso, para muchos, Miami no es un lugar de paso, es un lugar donde dan ganas de quedarse. Así que bueno, si tú estás de acuerdo conmigo, por favor, te voy a pedir que apoyes este video con un like, que te suscribas al canal y que estés atento al próximo video de esta serie que estamos creando en Miami, para aprender su cultura, para aprender su mentalidad, para entender qué es lo que tiene Miami que la hace tan atractiva para los latinos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.